El salón estaba lleno. Demasiado lleno. Como si todos hubieran venido a presenciar algo más que una boda. Las luces cálidas bañaban las mesas cubiertas de manteles color marfil, los centros de mesa con alcatraces blancos temblaban ligeramente bajo el aire acondicionado. Y el murmullo de 200 personas llenaba cada rincón del Jardín San Ángel en Guadalajara. Él estaba de pie junto a su esposa, sintiendo cómo los dedos de ella se entrelazaban con los suyos, transmitiéndole una calma que no sentía. Llevaba un traje azul marino que había tardado 3 meses en pagar, una corbata de seda que ella misma había elegido, y una sonrisa que empezaba a dolerle en las comisuras. Era el día que se suponía debía ser el más feliz de su vida. Eso era lo que todos decían. Eso era lo que él mismo había repetido durante meses mientras planeaba cada detalle, cada segundo, cada momento perfecto que culminaría en esta noche de septiembre donde el aire olía a gardenias y a promesas cumplidas. Pero entonces su madre pidió el micrófono. Lo hizo con esa sonrisa suya, la que conocía desde niño, la que usaba cuando iba a decir algo importante en público. Se levantó de su asiento en la mesa principal, alisó el vestido largo color vino que llevaba y caminó hasta el pequeño estrado donde habían instalado el equipo de sonido. El DJ le pasó el micrófono con una reverencia. Ella lo tomó con naturalidad, como si fuera algo ensayado, como si ese momento le perteneciera por derecho. Miró al salón entero con esa elegancia que siempre había cultivado, esa presencia que hacía que la gente se callara sin que ella tuviera que pedirlo. Y sonrió. Sonrió como solo ella sabía hacerlo, con los labios perfectamente pintados de un rojo oscuro que contrastaba con la palidez de su rostro. Solo quiero decir unas palabras, dijo, y su voz resonó clara y firme por los altavoces. El murmullo se apagó casi de inmediato. Las copas de champaña dejaron de tintinear. Los meseros se detuvieron a medio camino entre las mesas. Hasta la música de fondo pareció bajar de volumen, como si el universo mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Él sintió como el estómago se le contraía. Conocía esa pausa, ese silencio calculado que su madre usaba antes de lanzar sus golpes. Lo había sentido 1000 veces en la mesa del comedor, en las reuniones familiares, en los cumpleaños donde ella encontraba la manera de recordarle que nunca era suficiente. Su esposa le apretó la mano más fuerte, como si pudiera sentir la tormenta que se aproximaba. Nunca pensé que este día llegaría, continuó su madre, y hubo algo en su tono que hizo que varias personas se acomodaran en sus sillas, atentas. Porque siendo honesta, él nunca estuvo a la altura de nuestro apellido. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Hubo un segundo de silencio absoluto, ese tipo de silencio donde uno puede escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. Luego vinieron las risas nerviosas, esas que la gente suelta cuando no sabe si algo es una broma o no. Pero las risas se fueron apagando lentamente cuando vieron que ella no sonreía. Cuando vieron la seriedad en sus ojos. Cuando comprendieron que cada palabra era deliberada, calculada, lanzada con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde duele más. Él sintió como el aire del salón cambiaba. Como la temperatura subía de repente. Como todas las miradas se volvían hacia él, buscando su reacción, esperando ver si se rompería ahí mismo, frente a todos. Su padre lo intentó, dijo su madre, mirando hacia abajo como si le costara decir lo siguiente, como si fuera una confesión dolorosa y no el cuchillo que estaba clavando en su espalda. Pero criar a alguien que no pertenece, alguien que nunca fue realmente nuestro, no es fácil. La sala entera pareció contener el aliento. Él vio como los ojos de su tía Margarita se abrían como platos. Como su primo Javier dejaba caer la servilleta sobre la mesa. Como el padrastro, sentado en primera fila con su traje gris impecable y su corbata de seda italiana, asentía con una media sonrisa, como si todo esto hubiera sido planeado entre los dos. Por eso, añadió su madre con voz firme, quiero dejar claro que esta boda no cuenta con nuestro apoyo. Ni económico. Ni familiar. Ni moral. Esta unión no lleva nuestro nombre ni nuestra bendición. Y creo que todos aquí merecen saberlo. El micrófono amplificó cada palabra, cada sílaba, cada golpe seco de su voz contra el silencio absoluto que se había instalado en el salón. Nadie tosió. Nadie se movió.
Era como si 200 personas hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Las cámaras de los fotógrafos seguían encendidas, capturando cada segundo de esta humillación pública. Los celulares de algunos invitados estaban levantados, grabando. Todo quedaría registrado. Todo sería recordado. Él sintió esa humillación vieja, conocida, la que había vivido toda su vida como una sombra pegada a su piel. La humillación de nunca ser suficiente. De ser el niño que no encajaba en las fotos familiares. El adolescente al que le compraban ropa más barata que a sus hermanos. El joven al que nunca invitaban a los eventos importantes. La humillación de escuchar conversaciones a medias, de sentir miradas que lo atravesaban como si fuera invisible, de cargar con un apellido que nunca sintió suyo. Solo que esta vez era diferente. Esta vez tenía testigos. Cientos de ojos sobre él. Algunos llenos de lástima. Otros de morbo. Otros de indignación. Su esposa estaba inmóvil a su lado, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, apretando su mano como si fuera lo único que la mantenía de pie. Respiró hondo. Sintió como el aire entraba a sus pulmones, lento, deliberado, dándole tiempo para decidir. Podía quedarse callado. Podía dejar que ella ganara otra vez. Podía permitir que esta humillación se sumara a todas las anteriores, que se convirtiera en una anécdota más de su vida, en una cicatriz más que cargaría en silencio. O podía hacer lo que había decidido hacer 6 meses atrás, cuando descubrió la verdad. Cuando abrió esa caja de documentos en el ático de la casa de su abuela fallecida y encontró lo que ella había ocultado durante 34 años. Cuando supo, finalmente, porque nunca había sido suficiente. Porque nunca encajó. Porque siempre fue tratado como un extraño en su propia familia. Se acercó a su madre con pasos lentos, calculados. Cada paso resonaba en el silencio del salón como un tambor. Ella lo miró con esos ojos oscuros, duros, esperando que se rompiera. Esperando verlo suplicar. Esperando que la escena terminara con él humillado y ella victoriosa, como siempre. Pero cuando llegó frente a ella, extendió la mano. Gracias, mamá, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Más clara. Más segura. El micrófono amplificó sus palabras por todo el salón. Gracias por hacer esto aquí, frente a todos. Porque hoy yo iba a seguir guardando silencio. Iba a dejar que las cosas siguieran como siempre. Pero ya no. Ya no más. Metió la mano dentro del saco de su traje y sacó un sobre blanco. Grueso. Oficial. Con el sello del Registro Civil de Guadalajara impreso en la esquina superior. Su madre frunció el ceño. El padrastro se puso rígido en su asiento. Él sintió como todo el salón contenía la respiración. Hace 6 meses descubrí por qué nunca fui suficiente para ustedes, continuó, levantando el sobre para que todos pudieran verlo. Y decidí esperar. Esperar al momento correcto para que todos supieran la verdad. No solo yo. No solo ustedes. Todos. Abrió el sobre con calma, sacando varios documentos doblados. Papeles amarillentos por el tiempo. Sellos oficiales. Firmas. Fechas. Aquí está el acta original de mi nacimiento, dijo, desplegando el primer documento. La que registraste cuando nací. Y aquí está el reconocimiento de paternidad legal que ocultaste durante 34 años. El que firmaste cuando yo tenía 3 meses. El que guardaste en una caja en el ático de mi abuela, esperando que nadie lo encontrara nunca. El murmullo explotó. Fue como si hubieran roto una presa. Las voces se alzaron por todo el salón. Preguntas. Exclamaciones. Alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de mármol fue como un disparo. Su madre dio un paso atrás, con el rostro pálido. El padrastro se puso de pie, nervioso, desabotonándose el saco como si de repente le quedara demasiado apretado. Mi padre biológico está aquí, dijo él, y su voz sonó más fuerte ahora, más segura, alimentada por 34 años de silencio y humillación que finalmente encontraban salida. Señaló hacia el fondo del salón.
Sentado en la última mesa, al lado de la puerta, donde lo pusiste para que nadie lo notara. El hombre al que apartaste de mi vida porque no encajaba en tu imagen perfecta. Porque era mecánico y no empresario. Porque vivía en una casa modesta en Tonalá y no en una residencia en Zapopan. Porque te avergonzaba. Todas las cabezas se volvieron hacia el fondo del salón. Allí, sentado solo en una mesa pequeña, un hombre de unos 60 años se puso de pie lentamente. Tenía el rostro curtido por el sol, manos grandes y callosas, y llevaba un traje sencillo que claramente no usaba seguido. Pero sus ojos, Dios, sus ojos eran exactamente iguales a los de él. Esto es una locura, tartamudeó el padrastro, aflojándose la corbata. Esto es un circo. No puedes venir aquí a... No, lo interrumpió él, girándose hacia el hombre que lo había criado sin amarlo nunca. Locura es lo que ustedes hicieron. Locura es ocultarme la verdad toda mi vida. Locura es hacerme creer que era defectuoso, que algo estaba mal conmigo, cuando la única mentira era ustedes. Levantó los documentos más alto. Esto es verdad. Registrada. Firmada. Legal. Con testigos. Con fechas. Con sellos oficiales que no se pueden borrar ni negar. Su madre dejó caer el micrófono. El sonido del metal golpeando el piso resonó por todo el salón como una sentencia final. Toda mi vida me hiciste sentir menos, dijo él, y ahora había lágrimas en sus ojos pero su voz no temblaba. Menos inteligente que mis hermanos. Menos digno de tu tiempo. Menos merecedor de tu amor. Me compraste ropa más barata. Me mandaste a escuelas más baratas. Me excluiste de los viajes familiares. Me hiciste creer que yo era el problema. Que si me esforzaba más, si era mejor, si era perfecto, algún día sería suficiente para ti. Pero nunca lo fui. Porque no se trataba de mí. Se trataba de tu mentira. De tu vergüenza. De tu incapacidad para aceptar que te enamoraste del hombre equivocado y tuviste que construir una vida sobre esa mentira. Hoy lo hiciste frente a todos, continuó, señalando el salón lleno. Decidiste humillarme en el día más importante de mi vida, frente a mi esposa, frente a nuestros amigos, frente a toda la gente que nos ama. Y por eso mismo, todos van a escuchar quién fue el que mintió. Quién fue el que ocultó. Quién fue el que construyó una familia sobre secretos y vergüenza. Se giró hacia su padre biológico, hacia ese hombre que había permanecido en silencio durante décadas, respetando un acuerdo que le partió el corazón. Papá, dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, nueva, pesada de significado. Gracias por venir. Gracias por respetar mi decisión de esperarte aquí. Y gracias por nunca dejar de buscarme, aunque ella te lo prohibiera. El hombre mayor caminó entre las mesas. Algunos invitados se apartaron. Otros lo miraron con curiosidad. Cuando llegó al frente, tenía los ojos llenos de lágrimas. Extendió los brazos y lo abrazó. Fue un abrazo largo, fuerte, de esos que duelen de tanto amor contenido. De esos que guardan 34 años de ausencia. El salón entero los observaba en silencio. Ya no había murmullos. Ya no había juicios. Solo había asombro. Y algo parecido a la redención. Él sintió como algo dentro de su pecho se aflojaba. Como si una correa que había estado apretada toda su vida finalmente se soltara. Se separó del abrazo y se giró hacia su esposa. Ella estaba llorando abiertamente ahora, con las manos sobre el rostro, los hombros temblando. Pero cuando él le extendió la mano, ella la tomó sin dudar. Se acercó a él y lo abrazó fuerte, enterrando el rostro en su pecho. ¿Seguimos?, preguntó él, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. ¿Seguimos con nuestra vida? ¿Con nuestra familia? ¿Con nuestra verdad? Ella asintió contra su pecho. Luego se separó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y sonrió. Una sonrisa enorme, luminosa, que iluminó todo su rostro. Y aplaudió. Empezó a aplaudir con las manos en alto, mirándolo con tanto amor que él sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Y con ella, el salón entero estalló en aplausos.
Fue como una ola. Primero los amigos más cercanos. Luego los compañeros de trabajo. Luego los primos que siempre lo habían tratado bien. Luego los tíos que habían sospechado que algo no estaba bien. Hasta extraños, invitados del lado de ella que no lo conocían mucho, se pusieron de pie y aplaudieron. El sonido llenó todo el jardín San Ángel. Retumbó contra las paredes de cristal. Se elevó hacia el techo alto decorado con luces. Y siguió, como si nadie quisiera que terminara. Su madre se quedó inmóvil en el estrado, con el rostro descompuesto, las manos temblando. El padrastro se dejó caer en su silla, derrotado. Los hermanos, esos que siempre habían sido los favoritos, miraban al piso con vergüenza. No cambié de apellido ese día, pensó él mientras abrazaba a su esposa y a su padre verdadero. No cambié de apellido porque el apellido nunca fue el problema. Cambié de historia. Cambié la narrativa que habían escrito para mí. Cambié el guión que me habían impuesto. Y nací, justo ahí, frente a todos ellos. Nací como el hombre que siempre debí ser. El hijo de un mecánico honesto. El nieto de gente trabajadora. El esposo de una mujer que me amaba sin condiciones. El hombre que eligió la verdad sobre la comodidad. Que eligió la dignidad sobre el silencio. Que eligió vivir su propia vida en lugar de la vida que otros diseñaron para él. Pero para llegar a ese momento, para llegar a esa revelación, para tener el valor de pararse frente a 200 personas y decir la verdad que lo había perseguido toda su vida, tuvo que recorrer un camino largo. Un camino que comenzó 34 años atrás, en una clínica modesta del barrio de Analco. Cuando un mecánico de manos callosas sostuvo a su hijo recién nacido por primera y última vez antes de que una mujer avergonzada decidiera que ese hombre no era suficiente para su futuro. Antes de que esa mujer construyera una mentira tan perfecta que hasta él mismo la creyó durante décadas. Antes de que esa mujer borrara de la historia a un padre que nunca dejó de amar a su hijo, aunque nunca pudo abrazarlo. Esta es la historia de cómo una mentira se convirtió en verdad, y cómo la verdad finalmente se convirtió en libertad. Él nació una mañana de marzo en Guadalajara, cuando la ciudad despertaba con olor a pan dulce y café de olla. Su madre tenía 23 años y trabajaba como secretaria en un despacho de abogados del centro. Era bonita, ambiciosa, soñaba con una vida mejor que la que sus padres le habían dado. Una vida lejos del barrio de Santa Tere donde creció, lejos de las casas de techo de lámina y patios compartidos. Quería apellidos respetables, direcciones en Chapalita o Providencia, autos del año, vacaciones en Cancún. Y durante un año, se enamoró del hombre equivocado para esos sueños. Se enamoró de Rafael, un mecánico que trabajaba en un taller pequeño en Tonalá, que tenía las uñas permanentemente manchadas de grasa, que ganaba lo justo para vivir dignamente pero nunca para vivir lujosamente. Se conocieron en una parada de autobús. Ella esperaba el camión que la llevaría a casa después del trabajo. Él acababa de cerrar el taller y llevaba el overol manchado de aceite, el rostro cansado, las manos lavadas pero aún con rastros de su oficio. Llovía. Ese tipo de lluvia repentina de julio que cae como si el cielo se hubiera partido. Él le ofreció compartir su paraguas. Ella aceptó. Caminaron juntos hasta la siguiente parada, hablando de cosas triviales. El clima. El tráfico. Los precios del transporte. Pero hubo algo en su risa, en la manera en que la miraba, en la gentileza genuina de sus gestos, que hizo que ella le diera su número de teléfono cuando finalmente subió al camión. Durante meses fueron felices. Él la llevaba a cenar a fondas humildes donde servían el mejor pozole de la ciudad. Ella lo visitaba en el taller y lo veía trabajar con admiración genuina. Él le compraba flores del mercado de San Juan de Dios. Ella le cocinaba cuando podía, pasteles de elote y albóndigas en salsa verde. Pasaron tardes enteras caminando por el Parque Agua Azul, sentados en bancas de hierro oxidado, viendo cómo los niños corrían entre los árboles. Se besaron por primera vez bajo un árbol de jacarandas, con las flores lilas cayendo sobre ellos como confeti. Hicieron el amor por primera vez en la casa de él, un departamento pequeño pero limpio, donde tenía una foto de su madre fallecida sobre la cómoda y un radio viejo que sintonizaba estaciones de música ranchera.
Pero ella nunca lo presentó a su familia. Siempre tenía excusas. Mis padres son muy estrictos. No es el momento. Quiero esperar. La verdad era más simple y más cruel. Tenía vergüenza. Vergüenza de presentar a un mecánico cuando sus primas salían con administradores de empresa. Vergüenza de traerlo a las fiestas familiares donde todos preguntarían a qué se dedicaba, dónde vivía, cuáles eran sus planes de futuro. Vergüenza de que su madre, una mujer dura que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas para darles educación a sus hijas, le preguntara si ese era el mejor partido que podía conseguir. Cuando descubrió que estaba embarazada, el mundo de ella se derrumbó. Tenía planes. Iba a estudiar una carrera técnica en administración. Iba a conseguir un mejor trabajo. Iba a conocer a alguien apropiado, alguien con futuro, alguien que pudiera darle la vida que merecía. Un bebé no entraba en esos planes. Y menos el bebé de un mecánico. Se lo dijo en el taller, una tarde de septiembre, con el olor a gasolina y metal llenando el aire. Él se quedó paralizado, con una llave inglesa todavía en la mano, mirándola como si no entendiera las palabras. Luego sonrió. Una sonrisa enorme, genuina, llena de alegría pura. Vamos a ser papás, dijo, y la abrazó fuerte, manchándole el vestido con grasa, sin importarle nada más que esa noticia. Ella no sonrió. Se quedó rígida en sus brazos, sintiendo como las paredes de su futuro se cerraban. No puedo tenerlo, dijo finalmente. No así. No contigo. Él se separó de ella como si lo hubieran quemado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, y su voz temblaba. Ella respiró hondo. Estoy diciendo que esto fue un error. Que tú y yo fuimos un error. Que necesito a alguien más. Alguien mejor. Alguien que pueda darle a este bebé una vida real. Las palabras cayeron como golpes. Él se quedó ahí parado, en medio de su taller, rodeado de autos desarmados y herramientas sucias, sintiendo como todo lo que amaba se le escapaba entre los dedos. Ella dejó de contestar sus llamadas. Cambió de número de teléfono. Evitó los lugares donde solían verse. Y 3 meses después, cuando su barriga apenas empezaba a notarse, conoció a Ernesto. Lo conoció en el despacho donde trabajaba. Él era abogado, venía de una familia acomodada de Zapopan, tenía 38 años y acababa de divorciarse. Era elegante, educado, con buenos modales y mejores conexiones. No era apuesto, pero era respetable. No la hacía reír como Rafael, pero podía darle seguridad. Cuando se lo presentó a su familia, sus padres lo aprobaron de inmediato. Este sí es un hombre de bien, dijo su madre, sirviendo café en las tazas buenas que solo sacaban para las visitas importantes. Le contó que estaba embarazada en la 3ª cita. Se lo dijo con miedo, esperando que él se levantara y se fuera. Pero Ernesto solo tomó su mano sobre la mesa del restaurante italiano donde habían cenado. No me importa, dijo. Estoy en una edad donde tener un hijo es una bendición. Y me gustas. Me gustas mucho. Podemos hacer que esto funcione. Le propuso matrimonio 2 semanas después. Una propuesta práctica, sin rodillas en el suelo ni anillos caros. Un acuerdo. Una alianza. Una solución a un problema que ambos tenían. Ella necesitaba un padre para su bebé. Él necesitaba llenar el vacío que su divorcio había dejado. Se casaron en el registro civil un martes por la mañana, con 2 testigos que eran empleados del despacho. Rafael se enteró por un amigo en común. Se enteró de que ella se había casado. Se enteró de que seguía embarazada. Se enteró de que el bebé que llevaba en el vientre era su hijo y que otro hombre iba a criarlo. Fue al departamento de ella. Tocó la puerta hasta que le sangraron los nudillos. Gritó su nombre hasta que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Ella finalmente abrió, con el rostro duro, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vete, le dijo. Ya no hay nada entre nosotros. Él lloró en esa puerta. Lloró como no había llorado desde que murió su madre. Le suplicó. Le rogó que no le quitara a su hijo. Le prometió que trabajaría más,
que conseguiría un mejor empleo, que haría lo que fuera necesario. Pero ella fue firme. Esto es lo mejor para todos, dijo. Para mí. Para el bebé. Para ti también, aunque no lo entiendas ahora. Le cerró la puerta en la cara. Y él se quedó ahí parado, en el pasillo mal iluminado de ese edificio de Santa Tere, sintiendo como el mundo se le venía encima. Durante semanas caminó por la ciudad como un fantasma. Trabajaba en el taller mecánicamente, sin ver lo que hacía, cometiendo errores que nunca había cometido. Dejó de comer. Dejó de dormir. Sus amigos se preocuparon. Su hermana, que vivía en Tlaquepaque, lo encontró un domingo por la tarde sentado en la banqueta fuera de su departamento, con una botella de tequila vacía a su lado y los ojos rojos de tanto llorar. Lo llevó a su casa. Lo obligó a bañarse. Le preparó caldo de pollo. Y le dijo las palabras más duras y más necesarias que nadie le había dicho. Si ella no te quiere, no puedes obligarla. Pero ese bebé es tuyo. Y tienes derecho a conocerlo. Rafael contrató a un abogado. Un abogado barato, de esos que tienen su oficina en un segundo piso sobre una tlapalería. Le costó todos sus ahorros. Pero logró lo único que importaba. Logró que ella firmara el reconocimiento de paternidad. Fue una batalla. Ella se negó al principio. Su nuevo esposo se indignó. Pero el abogado fue claro. El niño tiene derecho a conocer a su padre biológico. Y el padre tiene derecho a que su nombre aparezca en el acta de nacimiento. Si no firman voluntariamente, vamos a juicio. Y en un juicio, todo sale a la luz. Toda la mentira. Todo el engaño. Ernesto, preocupado por su reputación, por su imagen, por lo que dirían sus socios y clientes, la convenció de firmar. Firmaron el acuerdo una mañana lluviosa de junio. El bebé tenía 3 meses. Rafael lo vio por primera y única vez ese día. Lo vio a través del vidrio de la sala de espera de un hospital donde ella había mentido diciendo que el niño necesitaba un chequeo. Lo vio envuelto en una cobija azul, con los ojos cerrados, los puños apretados, respirando esa respiración suave de los recién nacidos. Lloró en silencio mientras lo miraba. Memorizó cada detalle de ese rostro diminuto. La curva de la nariz. Las pestañas largas. El tono de la piel. Y supo, con absoluta certeza, que ese era su hijo. Que llevaría su sangre. Que algún día, de alguna manera, ese niño sabría la verdad. El acuerdo era claro. Rafael firmaría todos los papeles. Su nombre aparecería en el acta original de nacimiento. Pero no tendría derechos de visita. No podría reclamar al niño. No podría aparecer en su vida. A cambio, ella no le pediría pensión alimenticia. No lo demandaría. Y mantendría los documentos guardados donde nadie pudiera encontrarlos. Era un trato terrible. Un trato injusto. Pero era el único trato que le ofrecían. Y él lo firmó. Porque pensó que era mejor tener su nombre registrado, aunque fuera en un papel que nadie vería, que no existir en absoluto en la vida de su hijo. Los años pasaron. Rafael siguió trabajando en su taller. Se mudó a una casa pequeña en Tonalá, con un patio donde sembraba tomates y chiles. Nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Salía con mujeres de vez en cuando, pero nada serio, nada que durara más de unos meses. Porque siempre había un fantasma en su vida. El fantasma de un niño que crecía en algún lugar de la ciudad sin saber que existía. Sin saber que había un hombre que pensaba en él cada cumpleaños, cada Navidad, cada día del padre. Un hombre que guardaba el acta de nacimiento en un cajón de su buró, que la sacaba algunas noches cuando no podía dormir, que leía su nombre escrito con tinta negra como si fuera una oración. Contrató a un investigador privado una vez. Un tipo que trabajaba desde una oficina minúscula en el centro, que cobraba por día y no hacía preguntas incómodas. Averigua dónde vive, le dijo Rafael. Averigua a qué escuela va. ¿Cómo se llama ahora? Solo quiero saber que está bien. El investigador le trajo fotos.
Fotos de un niño de 7 años saliendo de una escuela privada en Chapalita, con uniforme azul marino y mochila nueva. Fotos de ese mismo niño entrando a una casa grande, con jardín y reja eléctrica. Fotos de una familia que parecía perfecta desde afuera. Una madre elegante. Un padrastro exitoso. 2 hermanos menores. Y él, siempre un poco apartado, siempre un poco solo, siempre con esa expresión en los ojos que Rafael reconocía. La expresión de alguien que no termina de encajar. Rafael guardó esas fotos en el mismo cajón donde guardaba el acta. Y prometió no buscar más. Prometió respetar el acuerdo. Prometió dejar que su hijo viviera su vida sin la complicación de un padre fantasma. Pero también prometió que si algún día ese niño lo buscaba, si algún día quería conocer la verdad, él estaría ahí. Con los brazos abiertos. Con todas las respuestas. Con todo el amor que había guardado durante años. Mientras tanto, el niño crecía en una casa donde el amor tenía condiciones. Donde cada gesto de afecto venía con un precio. Donde cada abrazo de su madre estaba teñido de algo que él no podía nombrar cuando era pequeño pero que sentía como un peso constante. Desaprobación. Decepción. Como si su sola existencia fuera un recordatorio de algo que ella quería olvidar. Su padrastro lo trataba con una distancia educada. Lo criaba, le daba casa y comida y escuela, pero nunca lo abrazaba. Nunca le decía que estaba orgulloso. Nunca lo miraba con ese cariño genuino que reservaba para sus otros 2 hijos, los que sí eran suyos de sangre. Creció sintiéndose invisible. Como un invitado permanente en su propia casa. Como alguien que estaba ahí por tolerancia, no por deseo. Aprendió a ser silencioso. A no molestar. A no pedir demasiado. Aprendió que si sacaba buenas calificaciones, su madre le sonreía, pero era una sonrisa mecánica, obligada. Aprendió que si sus hermanos rompían algo, era travesura de niños, pero si él lo hacía, era irresponsabilidad. Aprendió que las comparaciones eran constantes. Tu hermano Juan si estudia medicina. Tu hermano Carlos si tiene ambición. Tú, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a ser mediocre siempre? En la adolescencia, empezó a hacerse preguntas. Preguntas que su madre evadía con respuestas vagas. ¿Por qué no me parezco a mi papá? ¿Por qué te pareces a mi familia? ¿Por qué mis hermanos tienen otros privilegios? Porque ellos se los han ganado. ¿Por qué siento que no pertenezco aquí? Porque eres un ingrato. Porque no valoras lo que tienes. Porque siempre ha sido difícil. Las respuestas siempre lo dejaban con más dudas. Pero aprendió a no preguntar. Aprendió que cuestionar era peor que dudar en silencio. Que hacer olas traía más dolor que fingir que todo estaba bien. Conoció a su esposa en la universidad. Estudiaba administración de empresas en una universidad pública. Ella estudiaba diseño gráfico. Se conocieron en la cafetería. Ella derramó café sobre su laptop. Se disculpó profusamente, con el rostro rojo de vergüenza, ofreciendo pagar la reparación. Él se rió. Solo es café, dijo. La laptop está vieja de todas formas. Empezaron a hablar. Descubrieron que compartían clases de inglés. Que vivían en barrios cercanos. Que ambos tomaban el mismo camión para ir a casa. Empezaron a sentarse juntos. Luego a estudiar juntos. Luego a tomar café juntos. Y luego, sin que ninguno de los 2 se diera cuenta exactamente cuándo pasó, empezaron a quererse. Con ella, él encontró algo que nunca había tenido. Aceptación. Incondicional, absoluta, sin requisitos. Ella lo amaba no por lo que lograba o dejaba de lograr, sino por quién era. Le gustaba su risa tímida. Le gustaba cómo se preocupaba por los demás. Le gustaba su forma de ver el mundo, esa mezcla de escepticismo y esperanza que solo tienen las personas que han sufrido pero no se han endurecido completamente. Con ella, él aprendió lo que era sentirse en casa. No en un lugar físico, sino en una persona. En una mirada. En una conversación de madrugada donde podían hablar de todo y de nada. Le propuso matrimonio 3 años después.
Lo hizo en el bosque de la primavera, durante una caminata de domingo, sin anillo porque no tenía dinero para comprarlo, solo con las palabras torpes de alguien que no sabe expresar lo mucho que ama. Ella dijo que sí antes de que él terminara de hablar. Dijo que sí llorando, abrazándolo, diciéndole que había estado esperando esa pregunta desde la cafetería, desde el café derramado, desde el primer momento en que lo vio reír en lugar de enojarse. Planearon una boda modesta. Una boda que pagarían ellos mismos, con sus ahorros, sin depender de familias que pudieran usar ese dinero como herramienta de control. Pero 6 meses antes de la boda, su abuela materna murió. La abuela que siempre había sido la más cariñosa con él. La que lo abrazaba cuando era niño y le decía que era especial. La que le guardaba pan dulce en la despensa. La que le preguntaba por su vida con genuino interés. Murió de un infarto, rápido, sin sufrimiento, en su casa de Tlaquepaque. Él fue al funeral. Vio a su madre llorar por primera vez en años. Vio cómo sus tíos dividían las pertenencias de la abuela con frialdad pragmática. Este ropero es mío. Esta vajilla es tuya. Estos muebles los vendo. A él no le importaba nada de eso. Solo quería caminar por la casa una última vez, respirar ese olor a naftalina y hierbas que siempre tuvo, recordar a la única persona en esa familia que lo había hecho sentir amado. Subió al ático. Un espacio polvoriento, lleno de cajas viejas y muebles rotos. Había luz entrando por una ventana sucia, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Empezó a revisar cajas al azar. Fotos antiguas en blanco y negro. Vestidos guardados en papel de China. Cartas amarillentas escritas con letra cursiva. Y entonces encontró una caja de zapatos, metida al fondo, debajo de unas cobijas viejas. La abrió sin expectativas. Y dentro estaban los documentos. Su acta de nacimiento original. El reconocimiento de paternidad. Fotos de un hombre joven sosteniendo a un bebé. Una carta, nunca enviada, escrita con letra masculina, dirigida a él. Hijo, decía la carta. No sé si algún día vas a leer esto. No sé si tu abuela va a guardarlo o va a destruirlo. Pero necesito escribirlo. Necesito que sepas que existes en mi corazón cada segundo de cada día. Que no pasó un día sin que pensara en ti. Que firmé esos papeles no porque no te quisiera, sino porque fue la única manera de ser parte de tu vida, aunque fuera en un documento que nadie vería. Tu madre tomó decisiones. Yo respeto esas decisiones. Pero quiero que sepas que si algún día me buscas, voy a estar aquí. Siempre. Esperándote. Tu padre, Rafael. Leyó la carta una y otra vez. Con manos temblorosas. Con lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Leyó los documentos. Vio su nombre completo. Y debajo, en el espacio de padre, no el nombre de Ernesto, sino el nombre de Rafael Soto Vargas. Mecánico. Nacido en Tonalá. 34 años. Vio la firma de su madre. La fecha. Los sellos oficiales. Y entendió. Entendió todo. ¿Por qué nunca encajó? ¿Por qué siempre fue tratado diferente? ¿Por qué su madre lo miraba a veces con esos ojos llenos de algo que él nunca pudo descifrar? No era decepción. Era culpa. Era el peso de una mentira que llevaba cargando 34 años. Bajó del ático con la caja bajo el brazo. Su madre estaba en la sala, tomando café con sus hermanas, hablando de los gastos del funeral. Lo vio entrar con la caja. Su rostro se puso pálido. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, y su voz temblaba. Él la miró directo a los ojos. La verdad, dijo. La verdad que me escondiste toda mi vida. Las hermanas de su madre se quedaron calladas. Él salió de la casa sin decir nada más. Se subió a su auto. Manejó sin rumbo durante horas. Pasó por Tonalá sin planearlo. Casi por instinto. Como si su cuerpo supiera dónde necesitaba ir antes de que su mente lo decidiera. Encontró el taller de Rafael por el nombre que aparecía en el acta. Taller Mecánico Soto. Estaba en una calle pequeña, entre una tienda de abarrotes y una tortillería.
La fachada estaba pintada de azul desteñido. Había 3 autos estacionados frente a la puerta abierta. Dentro, un hombre trabajaba agachado bajo el cofre de una camioneta. Tenía el overol manchado, el pelo canoso, las manos negras de grasa. Él se quedó parado en la banqueta, mirando. Tratando de encontrar el valor para entrar. Tratando de entender si realmente quería hacer esto. Si realmente quería abrir esta caja de Pandora que había estado cerrada toda su vida. El hombre se enderezó. Se limpió las manos con un trapo sucio. Y sus miradas se encontraron. Fue como verse en un espejo. Los mismos ojos. La misma forma de la mandíbula. La misma manera de pararse, con el peso ligeramente cargado hacia un lado. Rafael dejó caer el trapo. Su rostro se transformó. De cansancio a confusión a reconocimiento a algo que parecía esperanza y terror mezclados. ¿Eres tú?, preguntó, y su voz se quebró a mitad de la frase. El hombre joven asintió. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Soy yo, finalmente logró decir. Soy tu hijo. Rafael caminó hacia él con pasos lentos, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión que desaparecería si se movía muy rápido. Cuando llegó frente a él, levantó una mano temblorosa. La colocó sobre su mejilla. La misma manera en que había tocado al bebé en el hospital 34 años atrás, a través del vidrio, con la palma contra el cristal frío. Pero esta vez no había vidrio. Esta vez era real. Carne y hueso. Su hijo. Aquí. Frente a él. Vivo. Adulto. Buscándolo. Lloró. Lloró como nunca había llorado frente a nadie. Lloró 34 años de ausencia. Y lo abrazó. Lo abrazó como había soñado abrazar a su hijo cada día de su vida. Pasaron horas hablando. Rafael cerró el taller. Colgó un letrero de cerrado en la puerta. Subieron a su casa, un segundo piso pequeño encima del taller. Había orden pero no lujo. Una estufa vieja. Una mesa de madera. Fotos enmarcadas en las paredes. Y entre esas fotos, la foto del hospital. La única foto que existía de Rafael con su bebé, tomada por una enfermera compasiva que vio a un padre destrozado y decidió darle al menos ese recuerdo. Rafael le contó todo. Cómo había conocido a su madre. Cómo se habían enamorado. Cómo ella eligió a otro. Cómo él peleó por su derecho a ser reconocido. Cómo había vivido todos estos años sabiendo que tenía un hijo en algún lugar, respirando el mismo aire, caminando las mismas calles, sin saber que existía. ¿Por qué nunca viniste a buscarme?, preguntó él. Rafael bajó la mirada. Porque firmé un acuerdo. Porque prometí no interferir en tu vida. Y porque, dijo, levantando la vista con los ojos húmedos, porque tu mamá me dijo que sería egoísta de mi parte destrozar la familia que ella había construido. Que tú eras feliz. Que tenías todo lo que necesitabas. Y yo quería creerlo. Quería creer que al menos uno de nosotros era feliz. Él sintió una rabia vieja, profunda, mezclada con una tristeza abrumadora. Nunca fui feliz, dijo. Nunca fui parte de esa familia. Siempre fui el extraño. El que no encajaba. El error que ella cometió y trató de ocultar. Rafael cerró los ojos. Lo siento, dijo. Lo siento muchísimo. Debí haber peleado más. Debí haber roto el acuerdo. Debí haberte buscado. No, lo interrumpió él. Hiciste lo que pensaste que era mejor. Pero ahora estoy aquí. Y quiero conocerte. Quiero saber quién eres. ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo estas manos grandes? ¿Por qué me gusta trabajar con herramientas? ¿Por qué prefiero estar solo que con gente? Quiero saber de dónde viene la mitad de mí que nunca entendí. Rafael sonrió a través de las lágrimas. Todo el tiempo que necesites, dijo. Todo el tiempo del mundo. Durante los siguientes meses, se vieron regularmente. Cenas los martes. Comidas los domingos.
Conversaciones largas en el taller mientras Rafael le enseñaba a cambiar aceite, a revisar frenos, a entender el lenguaje de los motores. Conoció a la familia de Rafael. Su hermana. Sus sobrinos. Gente que lo recibió con los brazos abiertos, sin juicios, sin preguntas incómodas. Gente que lo trataba como lo que era. Familia. Y por primera vez en su vida, sintió lo que era pertenecer verdaderamente a algo. Su madre eventualmente se enteró. Uno de sus tíos la vio con Rafael en una taquería de Tlaquepaque. La llamó inmediatamente. Hubo gritos. Acusaciones. ¿Cómo te atreves a buscar a ese hombre? ¿Cómo te atreves a traicionar a tu familia? Pero él ya no era el niño asustado que evitaba las confrontaciones. Él es mi familia, respondió con calma. Él es mi padre. Y voy a tener una relación con él, te guste o no. Ella colgó el teléfono. No le habló durante 2 meses. Cuando finalmente lo hizo, fue para decirle que era un malagradecido. Que después de todo lo que Ernesto había hecho por él, así le pagaba. Con traición. Con deslealtad. Ernesto nunca me trató como su hijo, respondió él. Y tú nunca me trataste como tu hijo. Me trataron como una obligación. Como un peso que cargar. Y yo pasé mi vida tratando de ser suficiente para ustedes. Pero ya no. Ya no voy a buscar la aprobación de gente que nunca me quiso realmente. Ella lloró en el teléfono. Dijo que estaba siendo cruel. Que estaba siendo injusto. Que no entendía los sacrificios que había hecho. Y tal vez era verdad. Tal vez ella había hecho sacrificios. Pero también había construido una mentira. Y esa mentira le había costado a él 34 años de sentirse incompleto. La relación con su madre se volvió distante. Educada pero fría. Ella no fue a las pruebas de vestido. No ayudó a planear la boda. No ofreció dinero ni apoyo. Se mantuvo al margen, permitiendo que él entendiera que su decisión de buscar a Rafael tenía consecuencias. Que la lealtad familiar tenía un precio. Él lo aceptó. Porque finalmente entendió que no podía vivir su vida tratando de ganar el amor de alguien que siempre pondría condiciones. Que siempre movería la meta. Que siempre encontraría una razón para decepcionarse. Pero la invitó a la boda de todas formas. Porque parte de él todavía quería creer que tal vez, en ese día especial, ella podría alegrarse por él. Que tal vez podría verlo feliz y decidir que eso era suficiente. Que podría dejar de lado el resentimiento y el orgullo y simplemente ser su madre por una noche. También invitó a Rafael. Lo sentó al fondo del salón, donde su madre no tendría que verlo. Donde podría estar presente sin causar conflicto. Rafael aceptó sin dudar. Iré, dijo. Y si necesitas que me quede en el estacionamiento, me quedo en el estacionamiento. Solo quiero estar ahí. Solo quiero verte feliz. El día de la boda llegó. Todo estaba perfecto. El salón decorado con flores blancas. La comida lista. Los invitados llegando. Él se sentía nervioso pero feliz. Su esposa estaba radiante. Rafael llegó temprano, con el traje que claramente había comprado para la ocasión, sentándose en la mesa del fondo sin hacer ruido, sonriendo con lágrimas en los ojos cada vez que sus miradas se cruzaban. Su madre llegó tarde, haciendo una entrada deliberada, con el vestido caro y el maquillaje perfecto, sentándose en la mesa principal como si le perteneciera por derecho. El padrastro la acompañaba, junto con sus hermanos y sus esposas. La ceremonia fue hermosa. Los votos fueron sinceros. El primer beso como esposos fue suave y lleno de promesas. La fiesta comenzó. La comida se sirvió. Las copas se llenaron. Todo iba bien. Él empezaba a pensar que tal vez su madre simplemente se quedaría callada. Que tal vez podría pasar una noche sin drama. Pero entonces, después del primer baile, cuando el ambiente estaba relajado y la gente empezaba a disfrutar, su madre se levantó. Pidió el micrófono. Y con esa sonrisa que él conocía tan bien, empezó a hablar. Y así fue como llegaron a ese momento. A esa revelación frente a 200 personas.
A esa humillación que se convirtió en liberación. A ese intento de destruirlo que terminó siendo su renacimiento. Porque al tratar de avergonzarlo públicamente, su madre le dio la plataforma perfecta para decir la verdad. Para gritar lo que había callado durante meses. Para mostrarle al mundo quién era realmente, sin las capas de mentira que habían cubierto su identidad desde que nació. Y al hacerlo, se liberó. Se liberó del peso de la aprobación materna. Se liberó de la necesidad de encajar en una familia que nunca lo quiso. Se liberó de la vergüenza de ser hijo de un mecánico, porque entendió que no había vergüenza en eso. Que Rafael era más hombre, más padre, más humano que Ernesto podría ser jamás. Después de los aplausos, después de que el salón se llenara de esa energía eléctrica que viene de presenciar algo verdadero, algo real, algo que rompe las fachadas y muestra lo que hay debajo, la fiesta continuó. Pero ya no era la misma fiesta. Ya no era una celebración fingida, educada, donde todos pretendían estar contentos. Era una celebración real. La gente se acercaba a abrazarlo. Le decían que había sido valiente. Que había hecho lo correcto. Que era tiempo de que alguien le dijera la verdad a su madre. Rafael subió al estrado. Los dos bailaron. Padre e hijo. Una pieza lenta de mariachi que llenó el salón de nostalgia y esperanza mezcladas. Y cuando la canción terminó, Rafael le susurró al oído. Estoy orgulloso de ti. No sabes cuánto tiempo esperé poder decir eso. Su madre y el padrastro se fueron temprano. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Sus hermanos lo siguieron, avergonzados, evitando el contacto visual. Algunos tíos y primos también se fueron, fieles a la lealtad familiar que exigía ponerse del lado de la matriarca sin importar quién tuviera la razón. Pero la mayoría se quedó. Y los que se quedaron hicieron de esa noche algo inolvidable. Bailaron hasta que dolieron los pies. Brindaron hasta que se acabó el champagne. Rieron hasta que dolieron las mejillas. Y él se sintió, por primera vez en su vida, completamente libre. Libre del juicio. Libre de la mentira. Libre de la necesidad de ser algo que no era. Los días siguientes fueron extraños. Las redes sociales explotaron. Alguien había grabado la escena. El video se volvió viral. Miles de vistas. Miles de comentarios. La mayoría apoyándolo. Algunos criticándolo por lavar ropa sucia en público. Algunos llamándolo dramático. Pero él no le dio importancia. Porque finalmente entendió algo fundamental. Que no podía controlar lo que la gente pensaba. Que no podía vivir su vida tratando de complacer a extraños que juzgaban sin conocer la historia completa. Que lo único que importaba era la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que la mentira cómoda. Su madre intentó controlarlo una última vez. Le mandó mensajes exigiendo que bajara el video. Que pidiera disculpas públicas. Que reconociera que la había humillado. Que arreglara el desastre que había causado. Él leyó los mensajes y no respondió. Porque finalmente entendió que responder era darle poder. Que explicarse era validar su versión de los hechos. Que defenderse era aceptar que había algo de que defenderse. Y no lo había. Él no había hecho nada malo. Él solo había dicho la verdad después de 34 años de guardar el secreto de otra persona. Semanas después, recibió una llamada. Era uno de sus hermanos. El menor. Carlos. Quiero hablar contigo, dijo. No para juzgarte. Solo para entender. Se encontraron en un café del centro. Carlos llegó nervioso, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Se sentaron en una mesa al fondo. Pidieron café. Estuvieron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Carlos habló. Siempre supe que algo estaba mal, dijo. Siempre noté que mamá te trataba diferente. Que papá Ernesto nunca te abrazaba como nos abrazaba a nosotros. Pero nunca pregunté. Nunca dije nada. Y lo siento. Debí haber sido mejor hermano. Él sintió como algo se aflojaba en su pecho. No es tu culpa, dijo.
Eras un niño. Yo también lo era. Ninguno de los dos entendía lo que pasaba. Carlos asintió. ¿Puedo conocer a Rafael?, preguntó. ¿A mi tío? Porque técnicamente es mi tío, ¿no? Es el padre de mi hermano. Eso lo hace familia. Él sintió lágrimas calientes en los ojos. Claro que puedes, dijo. Le encantaría conocerte. Y así comenzó algo nuevo. Una relación entre hermanos que había estado dañada por años de mentiras pero que encontró una manera de sanar. No fue perfecto. No fue fácil. Pero fue real. Y eso era lo único que importaba. Juan, el hermano mayor, nunca llamó. Eligió el lado de su madre sin cuestionamientos. Y él lo aceptó. Porque entendió que no todos están listos para ver la verdad cuando ésta contradice la narrativa que han vivido toda su vida. Que algunos prefieren la comodidad de la mentira conocida sobre la incomodidad de la verdad revelada. Y estaba bien. No podía obligar a nadie a abrir los ojos. Solo podía vivir su propia vida con los ojos abiertos. Con el tiempo, la relación con Rafael se profundizó. Ya no era solo cenas los martes y comidas los domingos. Era llamadas diarias. Era mensajes de buenas noches. Era consultarle decisiones importantes. Era llevarlo a eventos del trabajo. Era presentarlo como lo que era. Mi padre. Sin vergüenza. Sin explicaciones largas. Solo 2 palabras que contenían todo un universo de significado. Mi padre. Las palabras que nunca había podido decir con honestidad hasta ahora. Las palabras que llenaban un vacío que ni siquiera sabía que tenía hasta que lo sintió lleno. Rafael le enseñó cosas que Ernesto nunca le enseñó. Le enseñó a trabajar con las manos. A arreglar lo que estaba roto. A no tener miedo de ensuciarse. A encontrar dignidad en el trabajo honesto, sin importar qué tan glamoroso fuera o no. Le enseñó recetas de su abuela. Le contó historias de su propia infancia. Le mostró de dónde venía esa parte de él que siempre había sido un misterio. Y cada cosa que aprendía era como encontrar una pieza de un rompecabezas que llevaba años tratando de armar. Su esposa adoraba a Rafael. Lo llamaba papá desde la primera vez que lo conoció después de la boda. Cuando se enteraron de que estaban esperando un bebé, Rafael fue el primero en saber. Lloró de alegría. Va a ser abuelo, le dijo ella, abrazándolo fuerte. Va a conocer a su nieto desde el primer día. Y Rafael lloró más fuerte, porque entendía el peso de esas palabras. El privilegio que era estar presente. Algo que le había negado con su propio hijo pero que no le negarían con su nieto. El bebé nació una mañana de abril. Un niño. Con los ojos de Rafael. Con las manos grandes. Con ese llanto fuerte que llenó toda la sala de partos. Rafael estaba ahí. En la sala de espera. Esperando con nervios y emoción. Cuando le dijeron que podía pasar, entró con pasos temblorosos. Vio a su hijo sosteniendo a su nieto. Y fue como cerrar un círculo. Como sanar una herida que llevaba 34 años abierta. Lo sostuvo con manos expertas, manos que recordaban cómo cargar a un bebé aunque solo lo hubiera hecho una vez antes, a través de un vidrio, hace décadas. Este es tu abuelo, le dijo él a su hijo recién nacido. Tu abuelo Rafael. Y vas a conocerlo. Vas a escuchar sus historias. Vas a aprender de él. Vas a saber que viene de gente buena, honesta, trabajadora. Que tu sangre lleva la fuerza de hombres que construyeron su vida con las manos y el corazón. Rafael lloraba mientras mecía al bebé. Hola, pequeño, susurró. Soy tu abuelo. Y te prometo que voy a estar aquí. Para cada cumpleaños. Para cada momento importante. Para todo. Nunca vas a dudar de mi amor. Nunca vas a dudar de que perteneces. Su madre se enteró del nacimiento por Facebook. Uno de los primos había publicado fotos. Llamó 2 días después. Quiero conocer a mi nieto, dijo, y su voz sonaba rara, como si le costara decir las palabras. Él estuvo en silencio por un momento. Luego habló con calma, sin rabia,
solo con claridad. Puedes conocerlo, dijo. Pero no como abuela principal. Rafael es su abuelo. Tú serás su abuela, si decides comportarte como una. Si decides tratarlo con amor incondicional. Si decides no repetir los errores que cometiste conmigo. Ella no dijo nada por varios segundos. Luego, con voz quebrada, dijo, entiendo. Puedo aceptar eso. La primera visita fue incómoda. Ella llegó con regalos caros. Ropa de diseñador para un bebé de 2 semanas. Ella cargó a su nieto con torpeza, como si no supiera bien cómo hacerlo. Hizo comentarios sobre la casa, sobre lo pequeña que era, sobre cómo ellos podrían ayudar a comprar algo mejor. Él la detuvo con gentileza pero con firmeza. No necesitamos ayuda, dijo. Estamos bien. Si quieres estar en nuestras vidas, es bienvenida. Pero con respeto. Sin juicios. Sin intentar controlar. Ella asintió. No se disculpó. Probablemente nunca se disculparía. Pero al menos había un entendimiento. Un límite claro. Y él podía vivir con eso. Los meses pasaron. El bebé creció. Rafael era un abuelo devoto. Cuidaba al niño mientras ellos trabajaban. Le cantaba canciones rancheras. Le hacía juguetes de madera en su taller. Le contaba cuentos de su infancia. El bebé lo adoraba. Sus primeras palabras fueron papá, mamá, y luego, sorprendentemente, Rafa. No abuelo. Rafa. Y Rafael lloraba cada vez que lo escuchaba. Porque ese nombre siempre contenía todo el amor que había esperado dar durante décadas. Su madre visitaba ocasionalmente. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca se sentía completamente cómoda. Porque ya no era el centro de atención. Ya no podía controlar la narrativa. Ya no podía decidir quién pertenecía y quién no. Pero al menos estaba ahí. Al menos intentaba. Y él le daba crédito por eso. Porque sabía que para alguien como ella, admitir que estaba equivocada sin decir las palabras era lo más cerca que llegaría a una disculpa. Ernesto nunca visitó. Nunca llamó. Nunca mandó ni siquiera una tarjeta. Simplemente desapareció de su vida como si nunca hubiera estado ahí. Y tal vez era mejor así. Porque forzar una relación que nunca existió realmente no tenía sentido. Algunos lazos familiares son reales. Otros son solo papeles firmados y apellidos compartidos. Y él había aprendido a distinguir entre los dos. En el primer cumpleaños de su hijo, hicieron una fiesta en el taller de Rafael. Llenaron el lugar de globos y serpentinas. Prepararon pozole y tamales. Invitaron a amigos y familia, la familia real, la que había elegido estar ahí. Rafael preparó un pastel. No era perfecto. Estaba chueco y el betún se derretía un poco por el calor. Pero estaba hecho con amor. Con manos que habían trabajado toda la vida pero que encontraban tiempo para hacer algo especial para su nieto. El bebé destrozó el pastel con alegría, manchándose la cara de chocolate, riendo con esa risa pura que solo tienen los niños. Y todos rieron con él. Todos aplaudieron. Todos celebraron no solo un año de vida, sino años de verdad finalmente revelada. Esa noche, después de que todos se fueron, después de limpiar el taller y guardar los regalos, él se quedó sentado afuera con Rafael. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire olía a tierra mojada de una lluvia reciente. El bebé dormía en los brazos de su madre adentro. Y ellos dos simplemente estaban ahí. Padre e hijo. En silencio. En paz. Gracias, dijo él finalmente. Por esperarme. Por no rendirte. Por estar aquí. Rafael le puso una mano en el hombro. Gracias a ti, dijo. Por buscarme. Por darme la oportunidad de ser tu padre. Por darme un nieto. Por darme una familia. Yo ya había aceptado que viviría solo. Que mi vida sería mi taller y mis recuerdos. Pero tú llegaste y me diste un futuro. Se quedaron ahí hasta tarde. Viendo las estrellas. Escuchando los grillos.
sintiendo el peso y la ligereza de todo lo que habían ganado y perdido. Porque la verdad tiene un precio. Decir la verdad significó perder relaciones. Significó crear distancia con su madre. Significó aceptar que sus hermanos tal vez nunca entenderían completamente. Significó cargar con la etiqueta de ser el hijo que causó drama en su propia boda. Pero también significó ganar algo invaluable. Significó conocer a su padre. Significó entender su propia historia. Significó darle a su hijo un abuelo que lo amaría sin condiciones. Significó vivir sin mentiras. Y ese era un precio que valía la pena pagar. Años más tarde, cuando su hijo tenía 5 años y preguntaba sobre su familia, él le contaba la verdad. Le contaba que a veces las familias son complicadas. Que a veces la gente comete errores. Que su abuela había tomado decisiones difíciles que lastimaron a mucha gente. Pero que al final, lo importante era el amor. Y que él tenía mucho amor. De su mamá. De su papá. De su abuelo Rafa. De sus tíos y primos. De toda la gente que eligió amarlo. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Su hijo le preguntó una vez, ¿por qué el abuelo Rafa no vivió contigo cuando eras pequeño? Él se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Porque a veces los adultos se equivocan, dijo. A veces toman decisiones pensando que es lo mejor, pero no lo es. Tu abuelo Rafa me amó desde el día que nací. Pero no pudo estar conmigo porque alguien más decidió que no podía. Pero me buscó. Me esperó. Y cuando finalmente nos encontramos, nunca más nos volvimos a separar. El niño asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando están procesando información importante. Voy a quedarme siempre contigo, papá, dijo. No voy a dejar que nadie nos separe. Y él lo abrazó fuerte, sintiendo como el círculo finalmente se cerraba. Como las heridas finalmente sanaban. Como el pasado finalmente encontraba paz. Rafael vivió lo suficiente para ver a su nieto entrar a la primaria. Lo suficiente para enseñarle a andar en bicicleta. Lo suficiente para llevarlo al taller y mostrarle cómo funcionaban los motores. Lo suficiente para ser el abuelo que nunca pudo ser padre. Cuando murió, a los 72 años, de un infarto rápido e indoloro mientras dormía, todo el barrio de Tonalá fue al funeral. Había gente que lo conocía del taller. Gente a quien les había arreglado el auto sin cobrarles porque sabía que no tenían dinero. Gente que recordaba su risa y su generosidad. Y él, de pie junto al ataúd, mirando el rostro tranquilo de su padre, sintió un dolor profundo pero también una gratitud inmensa. Porque lo había conocido. Porque habían tenido 10 años juntos. Porque su hijo tendría recuerdos de su abuelo. Porque la verdad, aunque había llegado tarde, finalmente había llegado. Guardó las cenizas de Rafael en una urna simple de cerámica. La puso en su casa, junto a una foto de los tres. Rafael, él, y su hijo. 3 generaciones. Una familia finalmente completa. Y cada noche, antes de dormir, le hablaba. Le contaba sobre su día. Sobre los logros de su hijo. Sobre los planes que tenía. Sobre lo mucho que lo extrañaba. Sobre lo agradecido que estaba. Y sentía, de alguna manera, que Rafael lo escuchaba. Que estaba ahí. Que siempre había estado ahí. Que siempre estaría ahí. Su madre asistió al funeral. Fue la primera vez que la veía en 2 años. Estaba más vieja. Con más arrugas. Con el pelo completamente blanco. Se acercó a él después de la ceremonia, cuando casi todos se habían ido. No dijo mucho. Solo, lo siento. Por todo. Lo siento por haberte negado esto. El tiempo que pudieron haber tenido. Él asintió. Lo sé, dijo. Y lo decía en serio. Porque podía ver en sus ojos que realmente lo sentía. Que tal vez había necesitado todos estos años para entender el daño que había causado. Que tal vez la muerte de Rafael le había mostrado lo que ella había robado. Tiempo. Tiempo que nunca volvería. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó ella, y su voz temblaba. No de nuevo,
respondió él. Porque no puedes borrar el pasado. Pero podemos empezar desde aquí. Desde la verdad. Desde donde estamos ahora. Ella asintió. Puedo aceptar eso, dijo, igual que años atrás cuando conoció a su nieto. Y tal vez eso era lo más honesto que podía ofrecer. Aceptación. No perfección. No una disculpa perfecta. No una reconciliación de película. Solo aceptación de que las cosas eran como eran. Y que tal vez, con tiempo, podrían sanar un poco. Su hijo creció con la historia de su abuelo Rafa. Creció sabiendo que la verdad es importante. Que las mentiras, aunque sean cómodas, siempre tienen un precio. Que la familia no es solo sangre, sino elección. Que puedes amar a alguien y aún así poner límites. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes sanar sin pretender que las heridas nunca existieron. Y creció con la certeza absoluta de que era amado. Sin condiciones. Sin requisitos. Sin necesidad de ser perfecto o suficiente o digno. Solo amado por existir. A veces, en las noches cuando no podía dormir, él repasaba todo. La boda. La humillación. La revelación. Los aplausos. El abrazo de Rafael. La vida que había construido desde ese momento. Y se daba cuenta de que su madre le había dado un regalo involuntario. Al tratar de destruirlo públicamente, le había dado la plataforma para liberarse. Al exponerlo frente a todos, le había dado el permiso de exponer la verdad. Al humillarlo, le había dado la oportunidad de reclamar su dignidad. Era una ironía cruel y hermosa. Que el momento que ella diseñó para ser su mayor vergüenza se convirtió en su mayor victoria. No la odiaba. Eso era lo sorprendente. Después de todo, después de los años de rechazo sutil, después de la humillación pública, después de todo el daño causado, no sentía odio. Sentía tristeza. Tristeza por la relación que pudieron haber tenido. Tristeza por el tiempo perdido. Tristeza por una madre que eligió el orgullo sobre el amor. Pero también sentía gratitud. Porque todo lo que pasó lo había llevado a Rafael. Lo había llevado a conocerse a sí mismo. Lo había llevado a valorar las relaciones reales sobre las apariencias. Lo había hecho mejor padre. Mejor esposo. Mejor hombre. En su 10º aniversario de bodas, renovaron sus votos. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de su casa. Solo familia cercana y amigos queridos. No hubo drama. No hubo revelaciones. Solo amor. Su hijo, ahora de 8 años, fue el portador de los anillos. Su madre estuvo ahí, sentada en la última fila, sonriendo con lágrimas en los ojos. No la sonrisa falsa de años atrás, sino algo más genuino. Algo que tal vez se parecía a orgullo. O al menos a aceptación. Rafael no estaba físicamente presente, pero su presencia se sentía en todo. En el taller de madera que su nieto había usado para hacer una tarjeta especial. En la foto que tenían en el altar improvisado. En las historias que contaron durante la recepción. En el amor que llenaba cada rincón de ese día. Cuando llegó el momento de los votos, él la miró a los ojos y le dijo: te prometí hace 10 años que construiríamos una familia. Una familia real, basada en verdad y amor. Y lo hicimos. A pesar de todo. A pesar del caos. A pesar del dolor. Lo hicimos. Y lo haría todo de nuevo, cada momento difícil, cada confrontación, cada lágrima, porque me llevó a ti. A nuestro hijo. A esta vida. A esta verdad. Ella lloró. Los invitados aplaudieron. Y él supo que había elegido bien. No solo en ese momento, sino en todos los momentos que llevaron hasta ahí. En el momento que decidió buscar la verdad. En el momento que decidió confrontar las mentiras. En el momento que decidió vivir auténticamente, sin importar el costo. Su historia se convirtió en algo más grande que él. El video de la boda seguía circulando años después. Recibía mensajes de extraños. De gente que había vivido situaciones similares.
De hijos adoptados que nunca supieron su verdad. De padres biológicos que fueron apartados de sus hijos. De familias rotas por mentiras. Le agradecían por su valentía. Por decir lo que ellos no habían podido decir. Por mostrar que la verdad, aunque dolorosa, era posible. Algunos le pedían consejo. ¿Cómo confronto a mi familia? ¿Cómo busco a mi padre? ¿Cómo vivo con la verdad cuando todos quieren que siga mintiendo? Y él respondía lo mismo siempre: no hay una respuesta perfecta. Cada situación es diferente. Pero te puedo decir esto. Vivir con la verdad es difícil al principio. Es incómodo. Es doloroso. Pierdes cosas. Pierdes relaciones. Pierdes la comodidad de la mentira conocida. Pero ganas algo invaluable. Ganas autenticidad. Ganas paz. Ganas la posibilidad de construir relaciones reales basadas en quién eres realmente, no en quién pretendes ser. Y eso vale todo el dolor del camino. Años después, cuando su madre estaba en el hospital, vieja y frágil, con el cuerpo fallándole lentamente, él iba a visitarla. No todos los días. Pero regularmente. Le llevaba flores. Le leía el periódico. Le contaba sobre su nieto, que ya era adolescente. Un día, ella lo tomó de la mano con dedos débiles. Fui una mala madre, dijo, y su voz era apenas un susurro. No te di lo que necesitabas. Te hice sentir que no era suficiente cuando el problema siempre fui yo. Mi orgullo. Mi miedo. Mi vergüenza. Y lo siento. Siento que te haya tomado tanto tiempo conocer a tu padre. Siento haberte robado esos años. Siento haberte herido tanto. Él apretó su mano. Lo sé, dijo. Y te perdono. No porque lo que hiciste esté bien. Sino porque cargar con el resentimiento me lastima más a mí que a ti. Porque he aprendido que el perdón no es para la persona que te lastimó. Es para ti. Para poder soltar el peso y seguir adelante. Ella lloró. Lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro arrugado. Gracias, susurró. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui madre. Él se quedó ahí hasta que ella se durmió. Mirándola. Sintiendo una mezcla compleja de emociones. Tristeza, perdón, alivio, amor, dolor. Todo junto. Todo real. Cuando ella murió, unos meses después, él organizó un funeral digno. Habló en el servicio. Habló sobre una mujer complicada que había cometido errores pero que también había intentado, a su manera imperfecta, darles una buena vida. No mintió sobre quién había sido. Pero tampoco la crucificó. Porque al final, ella era humana. Falible. Rota de sus propias maneras. Y merecía ser recordada con honestidad, no con idealizaciones ni con demonizaciones. Solo con la verdad compleja y matizada de quien realmente había sido. Su hijo, ahora un joven de 17 años, le preguntó después del funeral: ¿la perdonaste realmente? Él pensó por un momento. Sí, dijo. No porque olvidara lo que hizo. No porque pretendiera que no dolió. Sino porque entendí que ella era un producto de su tiempo, de su crianza, de sus propios miedos. Y que cargar con odio me habría impedido vivir la vida que quería vivir. Aferrarse al pasado es como tratar de conducir mirando solo el espejo retrovisor. Eventualmente te vas a estrellar. Necesitaba mirar hacia adelante. Hacia mi familia. Hacia mi futuro. Hacia la vida que quería construir. Su hijo asintió. Era un joven reflexivo, sensible, con la sabiduría que viene de crecer en una familia que valora la verdad y la comunicación. Quiero ser como tú cuando sea grande, dijo. Quiero tener tu valor. Tu honestidad. Tu capacidad de perdonar sin olvidar. De amar sin condiciones. De poner límites sin dejar de amar. Él sintió que el corazón se le llenaba. Gracias, dijo. Pero no seas como yo. Sé mejor. Aprende de mis errores. Aprende de los errores de tu abuela. Construye tu propia vida con las lecciones que has aprendido de todos nosotros.
Y su hijo sonrió. Lo haré, prometió. Lo haré. Y así, la historia que comenzó con humillación terminó con redención. La historia que comenzó con mentiras terminó con verdad. La historia que comenzó con rechazo terminó con aceptación. No fue una historia perfecta. No tuvo un final de cuento de hadas donde todos vivieron felices para siempre sin conflictos. Tuvo un final real. Un final donde la gente era complicada. Donde las relaciones requerían trabajo. Donde el perdón era posible pero no borraba las cicatrices. Donde el amor existía junto al dolor. Donde la verdad costaba pero valía la pena. Un final donde él podía mirarse al espejo y reconocerse. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin vergüenza. Solo él. El hijo de un mecánico. El esposo de una mujer que lo amaba. El padre de un joven maravilloso. El hombre que eligió la verdad sobre la comodidad. El hombre que renació en su propia boda, frente a todos, cuando decidió que ya no viviría la vida que otros habían escrito para él. El salón del Jardín San Ángel ya no existe. Lo demolieron años después para construir un complejo de oficinas. Pero ese momento sigue viviendo. En el video que circula. En las historias que la gente cuenta. En las lecciones que otros aprendieron. En la vida que él construyó después. Ese momento de 3 minutos donde todo cambió. Donde el hijo rechazado se convirtió en el hombre libre. Donde la mentira de 34 años se derrumbó. Donde la verdad, finalmente, tuvo su día en el estrado. Y cuando la gente le pregunta si se arrepiente de haberlo hecho así, en público, de manera tan dramática, él siempre responde lo mismo. No. Porque ese era el momento correcto. Porque ella eligió ese escenario. Porque si iba a ser humillado públicamente, merecía defenderse públicamente. Porque la verdad secreta solo beneficia a quien miente. Y la verdad pública libera a todos. Libera al hijo de cargar con vergüenza ajena. Libera al padre de esconderse en las sombras. Libera a la familia de vivir sobre cimientos de mentira. Y libera a la siguiente generación de repetir los mismos errores. Hoy, cuando mira atrás, ve un camino lleno de espinas pero también de flores. Ve dolor pero también crecimiento. Ve pérdida pero también ganancia. Ve a ese niño que no encajaba y entiende por qué. Ve al adolescente confundido y le da compasión. Ve al joven adulto en el ático de su abuela encontrando la verdad y le agradece su valor. Ve al hombre en su boda tomando el micrófono y le da un aplauso mental. Porque ese hombre nervioso de 34 años con documentos temblando en las manos, tomó la decisión más importante de su vida. Decidió no callar más. Decidió vivir en voz alta. Decidió que su verdad merecía ser escuchada. Y esa decisión cambió todo. Cambió su relación con su madre. Cambió su relación consigo mismo. Cambió el futuro de su hijo. Cambió la narrativa de su familia para siempre. Y esa es la lección más importante que aprendió en todo esto. Que la verdad tiene poder. No siempre es cómoda. No siempre es conveniente. No siempre te hace popular o querido. Pero siempre, siempre, te hace libre. Y la libertad, descubrió, era lo único que realmente había estado buscando toda su vida. La libertad de ser él mismo. La libertad de amar sin condiciones. La libertad de construir su propia familia en sus propios términos. La libertad de vivir sin las cadenas de las expectativas ajenas. La libertad de caminar por el mundo sin cargar el peso de las mentiras de otra persona. Y esa libertad, esa hermosa y terrible libertad, la ganó en 3 minutos. 3 minutos de valor. 3 minutos de verdad. 3 minutos que valieron 34 años de espera. En un salón lleno de testigos. Con un sobre blanco en la mano. Con su padre biológico al fondo. Con su esposa a su lado. Con su futuro desplegándose frente a él. Y mientras los aplausos llenaban el salón, mientras su padre lo abrazaba, mientras su esposa lloraba de orgullo, él supo con absoluta certeza que no cambió de apellido ese día. Cambió de historia. Cambió de destino. Y nació,
justo frente a ellos. Nació como el hombre que siempre debió ser. Libre, auténtico, completo. Finalmente, después de 34 años, finalmente en casa en su propia piel. Porque a veces, la humillación que otros planean para destruirte se convierte en la plataforma que necesitas para revelarte. A veces, el peor día se convierte en el mejor día. A veces, el momento donde todo parece derrumbarse es exactamente el momento donde todo finalmente se reconstruye. Y a veces, solo a veces, la verdad que llevas guardando toda tu vida encuentra el momento perfecto para salir. No porque lo planees. No porque lo busques. Sino porque el universo tiene una manera extraña de poner las cosas en su lugar. De dar voz a los silenciados. De validar a los rechazados. De redimir a los humillados. Y él, parado en ese salón hace tantos años, sin saberlo en ese momento pero sabiéndolo ahora con absoluta claridad, se convirtió en testimonio vivo de esa verdad. Que no importa cuánto tiempo estés callado, tu verdad siempre encontrará su voz. Y cuando lo haga, cuando finalmente hable después de años de silencio, su poder es imparable, innegable, transformador. El poder de una vida vivida en la luz en lugar de en las sombras. El poder de un nombre propio, legítimo, ganado. El poder de un hijo que finalmente encontró a su padre. Y el poder de un hombre que finalmente se encontró a sí mismo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos que te hagan reflexionar sobre la vida, la familia y la verdad, no olvides suscribirte al canal Historias para distraerte. Subimos videos nuevos todos los días con historias reales que tocan el corazón y nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras luchas. Dale like, comparte con alguien que creas que necesita escuchar esto, y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.